A ver, pensemos en esto. Hay objetos que son mucho más que lo que parecen a simple vista. Son como documentos históricos. Y el corsé, sin duda, es uno de ellos. No solo es una prenda de vestir, es como una tecnología cultural. Si aprendemos a leerlo, nos cuenta una historia fascinante sobre la sociedad que lo inventó. Y esa es justamente la pregunta clave de todo esto, porque miren, cuando empezamos a examinar esa prenda a lo largo del tiempo, digamos, del Renacimiento hasta el Rococó, vamos a descubrir cómo la belleza, el poder e incluso la moral de cada época se van entrelazando de maneras, bastante sorprendentes. La fuente que analizamos define al corsé como una tecnología del vestir, y esta idea es potentísima, porque no estamos hablando solo de tela y varillas, para nada. Es una herramienta, casi un dispositivo de ingeniería, diseñado con un propósito súper claro. No solo se trataba de moldear el cuerpo para que encajara en un ideal, sino también de comunicar estatus, poder y hasta virtud. Entonces, para poder entender bien toda su historia, lo vamos a analizar desde tres ángulos, tres perspectivas clave. Primero, la estética, o sea, qué se consideraba bello en ese momento. Segundo, la función, para qué servía realmente en la práctica. Y tercero, el símbolo, qué representaba para la cultura de la época. Pensemos que estos van a ser nuestros lentes para poder decodificar el corsé. Nuestro recorrido entonces nos va a llevar por tres periodos que fueron clave. Vamos a empezar con la armonía del Renacimiento en Italia. De ahí saltamos a la rigidez y el poder del barroco en España y terminamos con el puro artificio y el lujo del rococó francés. Primera parada, la Italia del Renacimiento. En esta época el humanismo estaba en todas partes. Se celebraba la proporción, el equilibrio y la armonía. Y claro, el corsé se convirtió en la herramienta perfecta, la ideal, para esculpir el cuerpo y alinearlo con este nuevo concepto de belleza. Ojo, el objetivo aquí no era para nada la exageración. Al contrario, pensemos por ejemplo en una columna clásica o en la composición súper equilibrada de una pintura de la época. Bueno, exactamente ese mismo ideal de orden y armonía era el que se buscaba en el cuerpo. Se quería crear una transición suave, muy geométrica, desde el busto hasta la cintura. A este corsé más temprano se le conocía como justillo o cuerpo más llenado, y lo que hacía era definir una estética completamente nueva para el torso. Ahora, que estuviera hecho con materiales tan caros como la seda y el brocado, no era ninguna casualidad. Era una señal clarísima de refinamiento y por supuesto de estatus social elevado. Ahora demos un salto a la España del barroco. Y aquí el ambiente cultural es totalmente diferente. La moda se convierte literalmente en un escenario, en un teatro para proyectar poder. Así que el corsé lógicamente se transforma para jugar un papel nuevo en todo este drama de la corte. Acá la palabra clave que tenemos que tener en mente es rigidez. La silueta se vuelve súper estructurada, casi arquitectónica. El corsé ya no está solo para sugerir una forma, no, ahora impone una postura, una solemnidad, una inmovilidad que, de hecho, separaba físicamente a la nobleza del movimiento y el trabajo del resto de la gente. Y aquí es donde el contraste se ve clarísimo. Pensemos en esto. Pasamos de esa silueta crónica y más o menos fluida del Renacimiento a una estructura tiesa, rígida, casi inamovible del barroco. El cuerpo se convierte básicamente en un pedestal para exhibir toda la riqueza y el poder del imperio español. Y es que claro, la moda nunca existe por sí sola, es un vacío. Esta rigidez física era un reflejo directo de la rigidez moral e ideológica de la Contrarreforma. Pensemos que era una época que valoraba el control, la austeridad, una jerarquía social súper estricta. El corsé se convirtió en una especie de armadura que expresaba justo esos mismos ideales. Nuestro viaje termina en la Francia del siglo XVIII, específicamente en la corte de Versalles, y es aquí donde el corsé llega a su máxima expresión, tanto técnica como simbólica. Estamos hablando de un mundo donde el lujo, el artificio y la moda eran ni más ni menos el lenguaje principal del poder. En el rococó, ser natural no era la meta, todo lo contrario.
Lo que se celebraba era el artificio, o sea, esa capacidad de moldear, de refinar la naturaleza usando el arte y la técnica. Y el corsé era la pieza central de toda esa filosofía. Crea una silueta que era en sí misma una obra de arte. A estos corsés se los conocía como stays y eran de verdad auténticas maravillas de la ingeniería textil. Lograban crear un torso increíblemente rígido, cónico, que hacía un contraste dramático, espectacular, con esas faldas enormes sostenidas por miriñaques. Esta silueta, que hoy nos parece imposible, era el símbolo definitivo del lujo de Versalles. Era una muestra visual de consumo y de una vida dedicada completamente al ocio. Entonces, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que el corsé no es una sola cosa, es muchas, es un símbolo que va cambiando de significado con el tiempo, que va reflejando los valores de cada momento. Vamos a resumir todo esto para que quede bien claro. Y esta tabla, la verdad, resume nuestro viaje a la perfección. Fíjense cómo el ideal cultural de cada momento, ya fuera el humanismo, la contrarreforma o la cultura de la corte francesa, dictaba directamente la forma de la silueta. Pasamos de la armonía al poder y del poder al lujo. En resumen, 3 épocas, 3 siluetas y 3 mensajes completamente distintos. Y con todo esto llegamos a la conclusión principal, al corazón de la idea. La moda, a través de estas tecnologías, como el corsé, no solo viste a una persona, va mucho más allá, regula y le da forma al cuerpo social entero.